mesa de Sesión. cara. Y ahí lo Sí, saqué. qué bacán. Hola. Me encanta. No sé cómo empezar. Qué nervio. Ya quizás así, respirando. Ya, Hola, ¿qué tal? Como nos hello. importa tanto el bienestar de nuestros oyentes, nuestras oyentas, queremos hablarles hoy. Me tiran el título, chicas, porque estoy confundido. Hoy vamos a pasar a un tema menos mundano, quizás, de los que han sido los anteriores, ¿o no, amiga? O quizás también tiene que ver con lo mundano, quizás no. También puede ser que está todo conectado. Vamos a hablar sobre la divinidad, sobre el egocentrismo del mundo actual y sobre cómo nos conectamos con aquello que es más elevado. No es así Qué con el misterioso. espíritu. Y Claro. bueno, para comenzar, quería, si me dejan, si me lo permiten, el Espíritu Santo, eh, nada, pues definir un poco, contarles un poco qué significa espiritualidad. La espiritualidad depende de la doctrina o la ideología que la trate. Hay muchas, entonces no hay que correr, hay que ir lento por las piedras porque hay muchas. Y depende del contexto en que se utilice el concepto. Cuando nos referimos a una persona, a su espiritualidad o a mi espiritualidad, estamos hablando de la disposición que tiene la persona, su disposición psíquica o cultural, eh, que va a tener la persona que va a querer investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esta decisión va a necesitar que se intencione esta experimentación hacia estados especiales de bienestar, tales como la salvación o la liberación. Se relaciona entonces a sí mismo con la práctica de la virtud. Entonces estamos hablando de una práctica habitual, de una búsqueda, pero también de una práctica diaria. Eso en cuanto a la espiritualidad. ¿Qué me dicen ustedes? A mí me gustaría saber, porque claro, ya que estamos en presencia de la espiritualidad, me gustaría saber cómo este concepto que suena como quizá elevado, como desde dónde, a partir de mi ser, porque desde dónde lo alcanzo, cómo llego ahí, como tú decías, es como un pulpo que tiene muchas ramas, muchas gamas, pero partiendo desde el saber de que, hola, estoy viva en el planeta Tierra y tengo un cuerpo, entonces desde ahí me gustaría preguntar, ¿cómo, cómo soy espiritual si sé que soy humano? ¿Cómo soy espiritual si sé que soy un humano? Yo creo que conectándose con nosotros mismos, conectándose con nuestro yo interno para poder entendernos y escucharnos y así poder conectarnos con estas energías que nos rondan y que están, no sé, más arriba que nosotros. Bueno, como lo plantean los Beatles, Paul McCartney Sí, le dijo alguna vez que meditar 20 minutos diarios estaba muy bien porque nos hacía conectar nuestras energías de nosotros con el todo y así poder escucharnos. Y eso lo dijeron los Beatles. Pero, pero eso creo yo. Yo les creo a los Desde, Beatles, absolutamente. yo también. ¿Lo habrá sí. dicho Paul McCartney o Paul? Esa teoría. El clon. El clon, no sé. Pero eso es lo que yo creo. No sé qué piensan ustedes. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Sí, yo creo que los pensamientos personales, los tuyos o los míos o los de ella, o los de él, o los de ella, están basados en una interpretación, lo que hace que yo perciba el mundo como algo separado de mí y donde tengo que, por lo tanto, protegerme para que mi yo, mi identidad no se vea
como permeada por todo por todas mis ideas. Yo creo que el conectarse con la espiritualidad siendo humano sería lograr que estos pensamientos e ideas no se intrometan en el cotidiano, que no sean un bloqueo hacia lo que tú quieras hacer, o lo que uno vive día a día, situaciones de alegría o más complejas, pero para entenderlas, creo que es Ujú. necesario saber que todo lo que vivimos es algo una percepción que forma nuestra mente. Aquello que estoy experimentando, los escenarios, cómo yo percibo las situaciones que se presentan y los acontecimientos complejos, más felices, em, son los que tenemos que equilibrar, ¿o No no? sé si respondí Equilibrar. con... ¿Sí? ¿Y tú, amiga? ¿Qué piensas? ¿Mm? Uy, pienso tantas cosas, pero no sé si deba pensar tanto para entrar en la espiritualidad. Ah, bueno, partiendo desde la base o desde el origen, yo creo mirando mi historia, mi experiencia, que quizás es donde puedo hablar así más honestamente, es que creo que el primer encuentro como con la espiritualidad o la divinidad en mi vida fue más bien impuesto por el colegio en donde estudié, en donde era un espacio religioso, específicamente católico, Ujú. y en donde se imponían muchas cosas como verdad absoluta y como único camino. Y claro, no sé si era tan espiritual ese espacio religioso católico en donde se predicaba mucho. Siento que se nos sembraban muchas cosas en el cerebro, pero no sé si en la práctica era tan de acuerdo a lo que ellos mismos decían. Ujú. Cosas que en algún punto de mi vida me empezaron a hacer una contradicción y claro, uno cuando es niña quizás solo absorbe cosas sin cuestionarlas y es lo que uno ve desde esos ojos inocentes y uno solo lo toma como verdad porque es lo que uno conoce. Pero luego en el momento en que uno empieza a relacionarse con otros seres humanos y a percibir otras cosas y a conversar, esto mismo que estamos haciendo ahora, conversar, ¿cachai? Y escuchar otras, como decía el Diego, percepciones, perspectivas, te van quizá abriendo y quitando esos velos que tenías, un poco como los caballitos pobres que al fin ya no están Mm. en Viña, como que sacarte esos lentes, ese filtro y descubrir otros. Eso como primera cosa. Sí. Anote, Me pasa igual con anote papel y con lápiz, lo que lápiz, papel. dijiste, Yoyita, que siento que es igual como una espiritualidad un poco militarizada. O sea, yo no estudié en un colegio católico, pero te escuchaba y tengo muchos amigos que también han estudiado en colegio católico y Aquí como que les también. pasa lo mismo, como que no es algo que hayan, sí, que hayan encontrado en su búsqueda de esto más sensible, por así decirlo, sino que es algo impuesto militarmente, como de tener que rezar el rosario todos los días, de ir a confesarse con el cura o ciertas normas o doctrinas que te imponen porque sí, porque es así y tiene que ser así, o si no va a venir el castigo y te vas a ir al infierno. Como que me hizo esa bajada como de lo que tú nos hablabas recién. Sí, como instalado muy desde, claro, esa militarización quizás, Sí. y muy desde sembrarlo con la culpa y desde en el fondo coartarte, en el fondo sembrar miedo, como no hagas porque es un pecado, no, no mires porque es un pecado, como siempre desde la omisión y porque si no, Diosito te va a castigar. Te va a castigar. Sí, Entonces es como Mm. un peso, entonces no sé si claro. sea tan espiritual. Esa manera en la que fue mi primer acercamiento con algo, como que quería transmitir valores, bienestar, que creo que en el fondo es eso, pero que en el fondo esconde mucho abuso detrás y que eso igual hay que tener cuidado
en el momento en que uno empieza en la búsqueda, porque la espiritualidad lo siento como así, como claro, tú decías, ahí es una práctica constante más que una prédica y que es un proceso como de búsqueda quizá diaria, quizá infinita, quizá siempre es una búsqueda con tantas, no sé, gamas, con tantas como corrientes y que uno quizá va cambiando y va resonando con distintas cosas, así como en un momento uno de niñe asumió que, no sé, era esta religión, era el catolicismo, era el camino a la verdadera vida, amén. Luego, luego en un momento uno mismo dijo, no, en realidad parece que este no es el camino a la verdad de la vida. Pero en este pulpo, en esta gama, creo que diría que también hay que tener como, solo no cuidado como con miedo, pero sí como precaución, no perder como el ojo, sí, como crítico, a la vez permeable, como abrirse a todas las búsquedas, pero tener cuidado como con esta parte que quiere aún ser dominante o abusiva, porque igual hemos visto que hay ciertos guías espirituales o gente disfrazada de guía espiritual o maestro que en realidad puede querer ocupar este como rol, pero desde un lugar de poder y de manipulación que creo que ahí como que deja de ser tan divino y tan espiritual. Sí. Bueno, yo los voy a poner a los dos un poquito en jaque. Vengo a ser el antagónico de este capítulo. No. Me encanta. A ver, ¿quién eres Y tú? hablando de esta espiritualidad, y me quiero agarrar de dos cositas que dijeron, que lo que dijo recién la Yoyi, que es un proceso de búsqueda. Yo creo que ahí está la clave como para poder conectarse como con esta espiritualidad o con este ser divino en el que cada uno pueda creer. Yo creo que primero parte esto desde uno mismo. Es por ello que les vengo a hablar sobre el egocentrismo del mundo actual. Este espejo del universo, como diría Javier Amena. ¡Ella! ¡Ella! Un saludo para Javier Amena. Un saludo para la Javi. Mi amiga íntima. Mi polola. No, mentira, no me. Otra más, amiga. De Angie. Es porque yo siento que, bueno, en la historia como de este término del ego, el egocentrismo nos empieza a habitar o a rondar al ser humano más o menos del siglo XVII, siglo XVIII, porque el egocentrismo no es algo que haya habitado al ser humano desde siempre. En los comienzos de la humanidad, el ser humano no tenía tanto autoconocimiento, no se centraba tanto en conocerse a sí mismo, en escucharse o a pensar o a reflexionar en torno a él mismo, sino que era más hacia afuera. Y más o menos en esta época, como en el Renacimiento, es que el ser humano empieza a irse más hacia adentro y a conectarse con este yo interno o este yo especial y a debatir sobre él, a autoconocerse y a amarse a sí mismo también. Y es ahí donde aparece este ser humano más egocéntrico, donde él cree que es especial por sobre el resto. De hecho, es aquí donde aparece como el trabajo de Miguel Ángel, que también podemos ver en sus obras mucho egocentrismo y narcisismo. También creo que no es coincidencia que, por ejemplo, en nuestro lenguaje español hayan tantas palabras que contengan la palabra ego. No sé si se han fijado ustedes, hay millones de palabras que tienen la palabra ego. Por ejemplo, no sé, apego, alego, Diego, delego, Diego, fuego, Diego, juegos, Diego. ruegos, egoísta, en fin, hay millones y millones y millones. Podría hacer una lista infinita de palabras que contengan la palabra ego. Diego. Diego, otra vez. Ella. Porque es muy importante, o sea, porque el hombre en esta época le atribuye la importancia del yo. Sin embargo, como que no es solamente en el Renacimiento donde empezamos como a encontrar como este autoconocimiento sobre uno mismo o del egocentrismo, sino que también me voy un poco a Grecia con
el mito de Narciso. ¿Ustedes han escuchado sobre Narciso? ¿Saben quién es Narciso? Lo he escuchado, pero no me acuerdo bien. ¿Podrías contarnos Les más? voy a leer resumidamente la historia de Narciso porque yo la encuentro muy interesante igual y que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando de la espiritualidad y cómo se conecta con nosotros primero, con este autodescubrimiento sobre nosotros mismos para poder ir elevándonos hacia arriba. Les voy a leer el mito de Narciso. En la mitología griega, Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Todas las mujeres y hombres quedaban enamorados de él, pero éste las rechazaba. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera. Aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí en este resumen que tengo del mito griego dice como que Eco había disgustado a Hera. En realidad, Eco no disgustó a Hera. Hera estaba muy celosa de Eco porque esta ninfa era muy agraciada y se caracterizaba porque esta gracia provenía de su voz. Ella tenía una voz muy dulce, muy angelical, que encantaba a todos aquellos que la conocían. Entonces Hera estaba muy celosa porque ella pensaba que Eco podía seducir a su compañero Zeus, a su esposo Zeus. Y como Hera estaba tan celosa, maldijo a Eco y la condenó a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera. Weona, qué terrible. Imagínate solamente poder repetir lo último que escuchas. Encuentro ¿Qué? que es demasiado brígido. No Demasiado sé. brígido. Ah, Sí, pues imagínate Manso Castillo, Demasiado viéndolo. brígido. solamente puede repetir así mismo. Sí, Oh, weón. Así qué mismo. terrible. Así mismo. ¡No! Ah. Me perdí de lo que estaba leyendo, a ver. Y por ello había sido condenada a repetir las últimas palabras que se le dijera. Por tanto, era incapaz de hablarle a Narciso por su amor. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, se apartó de sus compañeros y cuando él preguntó, escuchó unos ruidos y él preguntó, ¿hay alguien aquí? Y Eco respondió, ¿Hay aquí, alguien aquí, aquí? aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Incapaz de verla, ocultada entre los árboles, Narciso le gritó, ven y aparece. Después de responder, Eco salió de entre de los árboles con los brazos abiertos, abalanzándose hacia Narciso. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí padeció y murió donde solamente quedó su voz. Por el castigo de Narciso, por su engreimiento, Némesis, que era otra ninfa del bosque que estaba ahí observando, hizo que éste se enamorara de su propia imagen, reflejada en una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, acabó por arrojarse en las aguas. En este sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor a su nombre y que hasta el día de hoy la conocemos con el nombre de Narciso. La perfección es la historia como de Narciso, que me hace igual mucho sentido, así como con esto, como que es en contra con lo que dice, como que se contradice un Contrapone. poco con lo que dice, claro, con lo que Mm. dije anteriormente, que aparece en el Renacimiento, cuando el hombre se empieza como a autoconocer a sí mismo, pero quería leerla porque me gusta la Pero es que a mí mitología igual me griega y me dio gusta. celosito. Sí, y tiene mucha, a mí mientras lo leí me hacía mucho ¿Mm? ruido, mucha, ¿Mm? se asimila a estos tiempos. Y también el tema me hacía ruido porque yo pensaba en mí, obvio, porque soy ¿Mm? el Diego. A ver. Y Ella, no, mentira, Diego. pensaba, pensaba, no, ya. ella, la A ver, ya Eco. pues, Ay, me oigan, encanta la ninfa Eco. ¿Mm? Ya, yo perdón, señorita. pensaba en que, pucha, se me va a ir la idea. Según los temas que hemos tratado, este tema en particular se contrapone con el de la ansiedad. Ujú. Me pasa y conectándolo también con lo que decía la Yoyi, de... ay, se me olvidó lo que dijiste, Yoyi. Dije Ah, muchas cosas. No, sí. no, que es algo que hay mucho de predicar en lo espiritual Ujú. y es difícil para los comunes mortales
sobre todo los jóvenes, hablo por mí, que soy joven y hermoso, Si eres joven encontrar, aún, joven aún, joven aún. joven Eso es aún, bacán, dale, dale, dale. encontrar como el poder de mi propio espíritu, ¿cachai? Como Mm. auto-espiritualizarme cuando estamos regidos por una sociedad muy narcisista, y ahí hago la conexión con lo que nos El contabas tú. egocentrismo del mundo actual es En las brígido. redes sociales tenemos el narciso que queráis. O sea, si erís de las arpilleras, tenéis la narcisa arpillera. Si erís de la miel, tenéis el narciso de la miel. Si erís cantante, trapero, tenéis el narciso del trap. Todo, Mm. hay de todo, Oye, y es una cosa que amiga, explota. ¿Ah? agarrándome de eso mismo que Sí, estáis po, diciendo, tiene ¿te que ha ver, pasado ¿viste? alguna vez o te han comentado o has escuchado que la homosexualidad es un acto narcisista? Porque es como encontrarse con un espejo de uno mismo. ¿Has escuchado Quedé, eso alguna vez? wow, no sé. Mira, aquí Yo la lo he, Gloria Yo yo lo no he no sé si puede lo escuchado, había decir. escuchado. yo Yo sí no lo lo había No, escuchado no, mucho, no sé pero si había a mí, escuchado eso. yo lo he escuchado últimamente y igual me hace un poco de sentido, porque igual es como encontrarse con un cuerpo similar. Porque en el caso de la Sí, yo quedé. heterosexualidad es muy distinto, por ejemplo, no sé, intimar con un cuerpo que es completamente diferente al tuyo. Pero en el caso de la homosexualidad, como que tú te encuentras con un cuerpo que es igual al tuyo genitalmente hablando. Todos los cuerpos son distintos, obvio, pero, pero me refiero como en genitalidad, como que El tenemos las mismas efecto cosas, espejo. ¿cachai? Claro, el efecto espejo. Como que yo quedé así, Igual eso como que me remonta un poco a como lo dionisiaco, no sé, como a la antigüedad también, ¿mm? de este como paganismo, quizá completamente contrario a lo espiritual, o quizá totalmente conectado con lo espiritual desde la Ujú, ritualidad, no sé. ujú, Pero antiguamente, igual en Grecia, ya que estamos, nos fuimos para Grecia, la homosexualidad, no sé si era tildado como algo narcisista, pero de hecho la figura del hombre era como asociada a belleza y ujú, a como a placer y ujú, bueno, no sé, la mujer era solo para procrear, entonces daba lo mismo, ujú. pero la homosexualidad era como el común, ¿cachai? O sea, como no era algo extraño, o sea, siempre, siempre ha sido o siempre era nomás. Claro. Claro. Entonces, no sé, es gracioso como todo es cíclico, como que Sí, eso pensaba mientras te escuchaba, Angie, de que quizás ahora, claro, estamos como en abriendo nuevamente esas puertas o encontrando la naturalidad y que también si miramos la historia fue ujú, como en cuanto sí, a este tema de la primera vez que el hombre se encuentra con sí mismo y empieza a ser como el antropocentrismo y pasa claro. a De ser hecho, el hombre en el centro de todo. por eso igual hablo de una construcción, porque es algo que se va construyendo desde ese momento, cuando el hombre se encuentra como consigo mismo, o el ser humano se encuentra consigo mismo, y se va construyendo hasta lo que habitamos hoy, que nos encontramos con un egocentrismo mundial, así donde todo gira en torno a la humanidad, más allá de que existen más cosas, como lo hablábamos, que es el conectarse con eso que está más arriba. Nosotros no somos el centro del universo. Pero sin embargo, también me gustaría agregar que yo siento o pienso que el ego no es algo negativo, sino que también es algo positivo dependiendo de los límites, algo que lo hemos dicho en otros capítulos, pero yo creo que un ego sano es ese ego que tiene límites, porque existe lo que me hace especial a mí versus yo soy el mejor de todos. Entonces ahí como que nos vamos a los extremos. Y yo creo que un ego sano es saber lo que soy, lo que valgo objetivamente, en un término medio, no yéndome al soy el mejor del mundo o no valgo absolutamente nada, sino que yo resalto en ciertos aspectos, pero hay otros aspectos en que soy un ser mediocre. Y por lo mismo es que yo separé como este yo especial o este yo interno en tres grandes yo, no sé si les hará sentido. Existe el yo real, que es lo que yo soy,
objetivamente, porque me lo han dicho mis colegas, porque me lo han dicho mi familia, porque yo soy consciente de que hago un buen trabajo en ciertos aspectos. Entonces tenemos el yo real, que es el yo objetivo, el yo ideal, que es lo que yo espero ser o lo que yo pretendo llegar a ser o lo que a mí me gustaría llegar a ser. Y tenemos el yo antagónico o el yo odiado, que es lo que no queremos llegar a ser por nada del mundo. Y la distancia entre estos yo va a determinar otros factores. Por ejemplo, si el yo real está muy alejado del yo ideal, lo más probable es que estemos hablando de una persona frustrada o con muchos miedos, porque lo que es objetivamente está demasiado alejado de lo que yo espero realmente ser. Entonces, por eso que yo pienso que para poder construir un ego sano, para poder conectarnos con esta espiritualidad de la que hablábamos, de lo que nos hablaba la Yoyi en un principio, es súper importante valorarse y amarse objetivamente, que van a ser siempre un par de cosas, pero el resto vamos a ser una persona mundana. Y por lo mismo es que me gustaría invitarles a ustedes y a nuestros auditores a hacer un pequeño ejercicio, que agarren un lápiz y un papel y en la soledad escriban 5 cosas en las que ustedes destaquen. 5 o 6 cosas en las que ustedes destaquen objetivamente. Belleza, Ya sea porque mis talento, colegas, astucia. porque mis... ¡Ella! Ay, disculpa, amiga. Pensé en voz alta. Diego, estabas ahí. Perdón, sigamos con el ejercicio. Bueno, Ya. en verdad es ese el ejercicio, que agarren un lápiz, un papel y escriban 5 o 6 cosas en las que destaquen objetivamente. Y el resto de las cosas que a ustedes los compongan como ser humano son una persona normal, común y corriente, igual que el resto. Porque yo creo que un egocentrismo o sano, o un yo sano, es sentirse bien consigo mismo. Pero en algunos aspectos, porque no, en los otros somos igual que el resto. La perfección es el privilegio de los dioses. Nosotros somos seres humanos. Eso es lo que quería como recalcar. Así que como para concluir como con mi idea, yo creo que sí hay una divinidad, pero para poder llegar a esta divinidad o a conectarse con esta espiritualidad de la que hablábamos en un comienzo, primero hay que conectarse con uno mismo. Buena. Nuestra yogi, Om. Angie. Diosa, Apolínea. Acá estoy. ¡Ella! Y la otra diosa, La otra diosa... Tupo. Esta, Diosa. la Yoyi es una ninfa del No, bosque. mentira. La más linda. La más linda. Sí, amiga, debo decir, ay, perdón, no, ¿sí? iba a decir una manera, que cuando estaba estudiando a Narciso y habló sobre la ninfa Eco, igual me recordó un poco a ti, porque ella tenía como su virtud, Uy. era que tenía una voz muy encantadora y muy dulce, y que conquistaba con su voz. Y me recuerda mucho a ti, porque yo siento que... Bueno, mi Ya voz después de también es coquetearle súper a la dulce. Yoyi. Es súper dulce y Gracias por tierna. ese coqueteo, amiga. Miau. Qué Lo voy a lindo. escribir entre mis 5 cosas. ¿Ves? Sí, me resuena todo lo que dijiste, un poco como en muchos aspectos. Una es como en el reconocer nuestras virtudes, como centrándose en el amor propio, como la importancia de cuidar el ego o las dimensiones de nuestro ego. Lo que decís de esos 3 yo me recordaba a Freud un poco de la psicología, como de este yo, el ello y el super yo, como del yo más inconsciente y del yo en el que me muevo con el mundo, pero de cómo me surge como la palabra como integración de este yo, entendiéndote como un humano que es humano, que es aquí en carne y hueso, y que quizá desde esa humanidad que somos todos, con defectos y con virtudes, quizá el mirar a la divinidad como algo que está arriba, así como allá lejos,
cómo integramos este yo y nos volvemos más conscientes de esos yos no tan sociales para fuera de esas máscaras, sino que conectándonos o integrando este yo que es para afuera, ¿cierto? Para el resto, con nuestras creencias, como con el impulso de el ser, como que lo opuesto al yo o al ego sería como el ser, que es esta dimensión más espiritual del humano. Y no sé si han escuchado, igual ahora como hablaban de las redes sociales, que están que podemos encontrar a los narcisos de todos los muchos días, mundos. yo mismo también. Sí, Sí, en claro, todos yo lados. mismo, Dan todo unas es. ganas de romper el celular. Ella, Pero claro, como que ahí está también tu poder de decidir, pues, si seguir mirando y sembrando más ese egocentrismo o de, no sé, por lo que hablamos en algún capítulo también, usar eso como un canal de investigar, y que también dentro de la espiritualidad misma hay mucha información, porque de repente es como que, ay, ¿qué creo, qué no creo? Pero Sí. siento que, no sé si han escuchado hablar de que estamos como entrando a la era de Acuario, a propósito de los Sí. ciclos, sí. a propósito de los cíclicos, y es como que, Wow. es cierto que en un momento de la historia hubo un encuentro del humano con su ego. Entonces ahora, como ya hemos estado tanto tiempo en ese ego y en esta conciencia de que, oh, somos humanos y la, Y la ahora llevamos. estamos y la llevamos así on fire. Ahora estamos en un proceso de encontrar o volver a integrar y armonizarnos con el ser energético también que somos en esta era, en donde estamos volviendo como a la humanidad y actuar desde aquí y desde nuestro ser. Y claro, quizás es un ego, es eso, es una persona, pero escuchaba mientras investigaba cosas y aprendía para hoy la palabra o el concepto de individuación, que no tiene que ver, es como lo contrario claro, lo contrario como al ser individual o individualista. El proceso de individuación es como individirse, como lo contrario, como volver a juntarse. ¿Cachai? Como a propósito está ligado como a la integración, con esta conciencia, es esta palabra que no sé si la hemos mencionado aún, pero esta conciencia de que todos somos en el fondo humanos y cómo nos conectamos desde ahí. Como si lo pensamos, no sé, en algo científico, como ya somos la célula, pero cómo desde estas células nos desplegamos como siendo membrana, cómo creamos conexiones. Entonces, bueno, igual eso es lo que plantea Miguel Ángel en una de en su pintura, cuando está el ser humano tocando con el dedo con Dios. ¡Chin! Ah, ¿Me recuerda claro. como que esa membrana? Me imaginaba eso así como Los como esa imagen así, tocándose. claro. Y ahí nació Chocapic. A mí se me venía la palabra altruismo cuando hablabais de individuación, se me venía a la cabeza el altruismo, que igual tiene mucho que ver con la espiritualidad y con cómo No sé elijo. qué es. Es como, Gloria, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú que eres tan altruista? Es un concepto, pero No, yo soy un humano nomás. sí, es un concepto Oye, que ¿qué te se ha dado con la opone. Yoyo hoy día, Diego? Es que me A ver, encanta, la es que cabrita en no este anda nada momento, sola. pero no, todo lo contrario, en este momento de espiritualidad tengo harto amor por ella. Y lo quiero declarar. Yo también. El altruismo, ¡Ay! Lo recibo muy feliz y lo declaro de vuelta, multiplicado para ti y para declaración todos. pública. Y a la Angie igual. ¡Yupi! Ya, Angie, tú también. ¡Me encanta! Y a quien le dé like a este podcast también. Le debo un besito. Se gana nuestro corazón. Se une al trío del amor. ¿Ella? Oye, antes que se me cierre esta cuestión, el altruismo es otro concepto más, pero que engloba esa tendencia a procurar por hacer el bien, ¿cachai? De manera desinteresada, que es lo contrario al ego, a trabajar siempre por uno. Para nuestros compañeros actores ahí, el altruismo viene a ser totalmente lo contrario, a crear comunidad, a crear tráfico, no sé cómo llamarlo. Se contrapone con el egoísmo. Y nada, yo lo pensaba porque
realmente es un sacrificio lo que significa el altruismo en cuanto a ¿cómo se llama? Pucha, se me olvidó lo que quería decir, pero es un sacrificio. Eso, lo quería ligar el Al altruismo a egocentrismo, ¿no? la. Sí, pues, pero ¿cómo se llama esta wea? Hoy se me olvida todo. A la Ah, supervivencia humana. Ah, Porque al final después de todo este tema y todo, me puse a pensar en que tiene que ver con eso, con la supervivencia de uno por sobre los demás humanos. Pero como decía la Yoyi también, hay que verlo desde algún filtro, desde dónde ujú. nos vamos a ubicar como personas en este mundo, que sería muy bueno también enseñarle a los niños desde chicos el altruismo, porque todo lo aprendemos de los demás y lo que más hay es narcisismo, egoísmo. No es por ponerme pesimista, pero de un tiempo a esta parte, como que, y nos damos cuenta con el incremento de la tecnología, que no nos están dando las herramientas para que nosotros nos desarrollemos altruistamente, sino que todo lo contrario. Todo está siendo desarrollado para seguir controlándonos, nuestros sentires y pensares, y todavía no hay una liberación, pues, como del siglo XVIII. Eso quería Yes. decir. Gracias. quizá, bacán, agarrándome de eso mismo, Sí, quizá más que enseñar a los niños a ser altruistas, creo que sí, o a mí. nosotros como adultos, quizá deberíamos observar más a la niñez, Mm. porque los niños siento que, claro, cuando uno nace como bebé, uno nace como un ser puro, como uno es puro amor, o sea, cuando uno nace, los bebés lo que necesitan son solo los cuidados básicos y mucho cariño, como que uno tiene que estar ahí protegiendo, conteniendo, Ujú. y desde los ojos de la niñez, todo quizás es más simple, y uno es muy observador cuando es pequeño también. O pienso en mí de pequeña, era muy observadora también y como que me enfocaba más en sentir, quizá era más pura en eso, hacía todo con más conciencia, de hecho no sé si les pasa, pero que piensan en cuando eran niños como que sentían que había tanto tiempo y Mm. claro, uno va creciendo y se va llenando como de quizá creencias y máscaras que pertenecen más como al deber ser, pero no necesariamente como a tu esencia. Y ahí como citándonos al principito, así como que solo se ve bien con los ojos del corazón. Quizá ese es como un poco el altruismo o el integrar este ser, como buscar la neutralidad quizá y el, no sé, el mirar como adentro, porque claro, todo ahora en nuestra evolución, que no sé si es tan evolución, como que está todo muy afuera, estamos en la cultura del hacer. Entonces, claro, uno piensa en espiritualidad y es como que hay que irse al Tíbet y cantar mantras todo el día y estar en soledad y meditando por 8 horas. Y la meditación es estar en silencio absoluto y conectarse con la divinidad. Pero en realidad, ¿cómo desde el aquí y ahora, desde esta cultura del hacer, integramos en el hacer como la conciencia y la intención detrás de ese hacer? Como que con qué sentido estamos haciendo, que quizá eh, buscar como la autenticidad en ese hacer, en ese como proceso de pensar, sentir y hacer, como activar ese switch de estar en la atención plena, como cuando éramos niños, que siento que uno vivía más intensamente y de repente uno como en la vida adulta como que no viviera, como le hablábamos el otro día en el capítulo de la ansiedad, como que está muy aquí pero pensando en lo que tiene que hacer, o aquí pero acordándose de lo que pasó ayer, pero entonces no estamos aquí. Entonces
me resuena como el concepto de mindfulness, como de traerse al aquí y a la hora, que también es un concepto del teatro, y de esa ritualidad de vivir el presente, de estar realmente en el presente, como si fuera la primera vez. Como que desde ahí experienciar la vida, eso, pero no sé, estoy hablando mucho quizás. No, Eso está bien. tú ¿Quieres lo decir algo decías al por lo respecto? del altruismo, ¿verdad? Y lo que yo dije Sí, que yo sería bueno siento, enseñárselo a los niños. siento que ellos nos pueden enseñar a nosotros. Sí, la verdad es que sí. Ujú. Sí, Sí, también apruebo eso. sí. Yo me fui muy en la desesperanza, entonces, como que... Y en el adultocentrismo, qué horrible. Sáquenme de aquí. Pero igual está bien. Sí, es que uno, bueno, los niños no uno, sino que uno se crió siguiendo ejemplos por Ujú. incentivos o, ¿cómo se dice? Estímulos. Por Estímulos. estímulo. Entonces, hace falta estimular en la espiritualidad, o estimularse o dejarse Sí. estimular o permitir. Claro. Sí, quizá eso igual sí, como de, ponte tú, dar más importancia en la educación, como volviendo un poco al principio, que hay tantas cosas que aprendimos bajo el condicionamiento, tan desde como el miedo, Mm, que quizá se trata como de abrir otros espacios pues, que también se han censurado y se han querido sacar de la educación, como, no sé, la materia artística o la filosofía, o esas cosas que son más humanistas, como más eh, conectadas quizá con el sentir y con otros aspectos de lo que es el ser, no solo tan ligado a la razón. Como que creo que, claro, todos tenemos razón, pensamos, pero quizá es un camino tan personal esto de la espiritualidad, que no se trata de querer como tener la razón o buscar a alguien que te quiera imponer algo, porque ya ha sido así, sino que usar nuestra razón en ese proceso de búsqueda infinita espiritual, como que usar la razón y también ver como con qué resuenas también, pues qué le da sentido. Quizá a veces lo más espiritual es ser ateo, no sé, no es necesario que por ser espiritual también tenga que ser siempre súper, I don't know, positivo o no reaccionar, ¿cachai? Lo que decía la Angie antes, como los límites. Quizás lo más espiritual de repente es decir, oye, no, hasta aquí nomás llego y te respondo, sorry si soy pesada, pero no. Y eso también es súper espiritual, o sea, como que el transitar por el equilibrio tiene que ver con eso también, pues, o sea, por un lado la aceptación y abrirse así a recibir, pero también saber hasta dónde. ujú. Ujú. El respeto. Sí. El respeto y quizás la era de Acuario como que nos invita a ser más agua, libres de toda forma para fluir y ser más Pucha, oye, a transparentes, mí que tanto más me gusta el auténticos. fuego. Pero tiene que ser un equilibrio, po. Ay, ay. Como que si es pura agua, no, pues necesitamos también el fuego. Sí, po, ¿Cómo me tomaría un matecito sin una agüita caliente? calientito. Qué Calentito, rico. Ya, calentado en una entonces, tetera chicas a y leña. chicos y chiques, los invito a concluir. Si quieren agregar algo ahora, o Muchas cosas. Em, muchas cosas. Sí. em, para concluir, ¿Mm? me agarro un poco de lo que decía la Yoyi, que ¿Ya? también apruebo, y creo que también tiene que ver justamente con lo que planteábamos al principio del adoctrinamiento. Por ejemplo, la Yoyi dijo algo que me resonó mucho recién, que dijo quizás ser ateo nos hace ser más espirituales incluso, y creo que ahí igual estamos como siendo adoctrinados, como que uno tiene en su inconsciente como que es o eres creyente, que significa creer en Dios, Dios cristiano, o eres Claro. ateo, que es
no creer en Dios. De hecho, busqué así como significado de ateo, porque como que me resonó. Y es como, claro, po, ateo que niega la existencia de Dios. Y muchas veces muchos de nosotros nos consideramos ateos porque no creemos en el Dios cristiano. Pero sin embargo, la espiritualidad va más allá de la religión impuesta o creada por el hombre. La espiritualidad igual tiene que ver con ese encontrarse con estas energías, con esto más enaltecido, o con uno mismo, como decía al principio, de que hablaba del egocentrismo, del ego sano, que es sentirse bien con uno mismo, reconocerse y amarse para así poder ir transmutando hacia arriba, por así decirlo. Creo que también se siente como esta nueva época de Acuario, esto cíclico, y creo que estamos en un tiempo donde se nos está invitando de alguna u otra forma a estar conectados con algo más enaltecido, comillas. Así que en realidad eso concluyo, que como una invitación a conectarse con nuestro interior y con lo que está sobre nosotros. Y también con lo que está abajo, por supuesto, como que es un todo. Muy bien, me encanta. Arriba, para abajo, para el lado, Para para el otro lado y lado, para para el otro. adentro. Para arriba, para abajo, para el centro y adentro. Y yo Y para un lado y para el otro, nada que ver. nada que ver, po. Es para adentro, es para adentro. Desde dentro. Siempre para adentro, nunca para afuera. Un buen consejo, un buen consejo. Ay, qué risa. ¿Y tú, Glory? Glory. Tu nombre, Gloria. Tu nombre es la Gloria. A Yoyita, mi La amor. gloria a Dios. Qué honor y gloria. Ya, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Tengo que hablar? ¿Qué tengo que ¿Sí? decir? Ah, Tus lo que yo quiero conclusiones, decir. tus cartas al editor. Estamos cerrando. Mis Estamos cartas al cerrando. editor, para ir cerrando. Bueno, quiero tomar una frasecita de esas frasecitas de la vida, que no sé si la han escuchado, quizás sí, probablemente, sobre todo en este país, pero que es esta frase, 2 puntos. No se habla de religión ni política. No En la hablemos de mesa. religión ni política porque no En vamos la a llegar a mesa. ninguna, claro, en la mesa, Uf, en la lo hemos sobre. escuchado tantas veces. Entonces yo creo que no, por el contrario. Sí hay que hablar de religión en este caso y de política también. Y que pese a que el camino, no sé, espiritual o el camino de la vida en realidad es, claro, personal, o sea, uno la ve desde su experiencia, igual en conexión con otros. Como a partir de todo lo que hablamos, me quedo con los conceptos de integración de todos los seres y creo que volviendo al principio también, desde esta religión católica cristiana de colegio católico impuesto, eh, ahora veo como el lado B de Chile, por ejemplo, que es como una identidad no reconocida, que es como nuestra ancestralidad, como mirando un poco muy por encima, lo voy a decir, pero nuestra cosmovisión como ancestral de pueblos originarios, en donde se habla como del ser espiritual, como un todo también, pues. Como que como humanos tenemos distintas dimensiones, pues, espirituales, emocionales, mentales y físicas, y que somos un todo. Y que al final el camino de la vida es un cambio constante e infinito. Y que hay que ir tratando de ir integrando los aprendizajes en este ser desde todos esos planos, desde el plano eh, mental, pero también desde la emocionalidad, desde esa como energía y que esa energía se integre a la acción. Luego quiero decir que también muy a grandes rasgos, pero que en la investigación, en el aprender
para esto surgió el concepto del karma yoga. No sé si lo habían escuchado, yo no lo había escuchado antes. El karma yoga hablaba de que era el yoga de la acción. Como que claro, en el hoy en día estamos en la cultura como del hacer, entonces es en el buscar una intención detrás de cada acción. Como de no hacer solo porque sí, sino que darle una intención. Como por ejemplo, no sé, voy a lavar la losa, pero voy a cantar un mantra mientras lavo la losa. O sea, voy a decir una afirmación positiva, o voy a pensar que voy a, no sé, botar la mala onda que tuve latado en el trabajo hoy día, porque claro, no podemos evitar en la vida que de repente pasen cosas que no nos gusten. Y en el fondo es como a partir del aquí y del ahora, como que cómo ser permeable ante eso. Y no sé si como resume un poco el todo, pero algo que quiero como compartir con ustedes, que está en el Twitter de Alejandro Jodorowsky. Dice como una pregunta. Alejandro, me han dicho que Buda dijo que no tenemos un yo. ¿Me puedes explicar esto? Y él responde, querido amigo, no hay un yo individual. El todo es nuestro yo. El yo que creemos poseer con un significado diferente a los otros yo es ilusorio. Cada ser es el mismo yo con un aspecto diferente. El yo último, real, conciencia de las conciencias, es todas las partes y algo más que la suma de sus partes. El Talmud dice, vive tranquilo sin preocuparte de cosas misteriosas, para lo cual debes olvidarte de lo que consideras tu yo y vivir humildemente como conciencia de tu conciencia. Hay una frase de Gurdjieff que me conmovió profundamente. Cuando llegas allí, no hay nadie allí. Más que buscar nosotros la verdad, hay que dejar que la verdad nos encuentre. La palabra cábala en hebreo significa lo que es recibido. Deja de torturarte, vive en paz tu vida, aprenda a recibir. Wow. Eso. Wow, Falto yo con mi conclusión. dale, ¿Ya? adelante Y estudio. esta es una contradicción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, la Yoyi se pegó! El internet se cayó. No, ¿Estáis bien? algo... ¿Me pegué? No. Estoy bien, estoy aquí, borracho y Sí, se todo. escucha, ahora se escucha Se bien. escucha pegado. Ah, ¿me escuchan? ¿Yo la escucho bien? Ah, ahora Hola, se pegó de nuevo. hola, Ya, hola. Hola, ahí, ya. ahí Me Yo sí. para pegué, ir no, yo lo escucho todo el concluyendo, rato. ¿y O se ahora? pegó de nuevo. Ya, pero mira, ya iba a concluir algo, Sí, ya, así yo iba que a dale. concluir y para concluir voy a comenzar esta conclusión con contradicciones. Em, citando a Aldous Huxley, un escritor y filósofo, que dice, en su ensayo o en su obra Las puertas de la percepción, que recomiendo leer, dice, si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. Y en esta cita el caballero lo que asume es que el cerebro humano filtra la realidad para no dejar, para no dejar pasar todas las imágenes que para el cerebro serían imposibles de procesar. De acuerdo con esta visión, entonces las drogas pueden reducir este filtro común que tenemos para abrir estas puertas de la percepción, como él lo expresa de forma de mil y un formas en su ensayo. Y para verificar esta teoría, el caballero toma mescalina y bajo los efectos de ella escribe sus pensamientos y sentimientos. Lo que él nota es que los objetos cotidianos pierden su funcionalidad y de repente existen como tales, algo que a varios nos gustaría.
entonces el espacio y el tiempo se vuelven irrelevantes y la percepción parece hacerse mayor, sobrecogedora y a veces hasta ofensiva. Y siguiendo con esto y recomendando la lectura de este ensayo, yo me quedo con que hay situaciones que no podemos controlar, también con que todo es una percepción individual, que para ponerse de acuerdo o para encontrar mi identidad en este mundo, tengo que empezar por lo interno para exteriorizarlo, porque lo externo no es nada, si soy yo solamente en este mundo. No por decirlo desde el egocentrismo, pero es así, desde el interior. No es que sea egocéntrica, pero yo nomás estoy. Y después lo demás. Y terminaría con dos cosas, dos opciones para vivir, como para... que es una pregunta que me dejó muy cachudo. Y dice así, ¿qué hago yo ante una situación o ante mi vida para tomar las riendas? ¿Elijo paz o elijo conflicto? Eso nomás te digo. Dígame, Yoyita. sí, No, que ahí, claro, esa frase, no sé si la han escuchado, que dice como, no sé si exactamente así, pero que el dolor es y el sufrimiento es opcional. Como que ante esa Ujú. pregunta, como que, ¿qué decidir? claro. ¿Me escuchan? Sí, estoy pensando. Sí. Bueno, ahora nuestra amiga está entrando a su percepción Está entrando en mindful, trance, en trance. mindful. Ya, entremos en Oh, trance, lo Margarita, por siento. favor. Un segundo de trance. Ya. Eh, No, Oye, me que... gustaría decir que ¿Sí? me encanta mucho escuchar sus reflexiones y sus conclusiones. Creo que hemos hablado muchísimo de muchísimas cosas y creo que todo Uf, eh, me resuena y me gusta. Creo que estuvo muy bacán poder escuchar sus percepciones y que eh, se haya resultado esto como esta especie de debate, donde cada uno pudo aportar igual como con un granito de arena. Me gusta mucho escucharlas. Eso. oh, a nosotros igual. Oh. Quizá decir que también que esa frase que dice no te tomes la vida tan en serio porque igual no saldrás vivo de ella, como que al final desde nuestra percepción en la vida, claro, hay veces en que estamos como más conectados con esta sensorialidad, cuando hablamos no sé, de placer también, como de sentir más todo, y que quizá desde aquí, desde esta fase mística del confinamiento, como que el confinamiento y este tiempo de pandemia, en donde es claramente un ejemplo concreto de que uno no lo puede controlar todo, sobre todo lo externo, de repente llega una pandemia. Y claro, este proceso de tener que mirar adentro. Y desde ahí, desde eso, ¿qué hay? Claro. Ujú. Eh, y otra, se me viene una frase de un profesor de la academia que siento que tiene sentido igual, que dice como ante el éxito y el fracaso, como que la respuesta siempre es seguir trabajando, asociado a, siento a esta integración pues, Sí. del ser y de esta búsqueda del equilibrio en el fondo. Yo he estado buscando una palabra que me encanta, es una de mis palabras favoritas y que en su significado hablaban, o sea, dice eso de que no podemos controlar todo. Son como los eventos que no podemos controlar. Hay una palabra que hoy me encanta y no la recuerdo, Oh, pero cuando me Una acuerde la palabra, vamos a publicar. ya, Una así, solo palabra esa muy palabra. poco usada, pero muy linda, o que a Mm. mí me tiene así, y ahora no la recuerdo, weón. No lo puedo Pero controlar. ¿con qué tiene que ver? Con el no poder controlar. Sí, con no poder controlar cosas, por el clima, por ejemplo, y tú decís, mañana vamos a tener una reunión en el patio y sin saber si va a Ujú. llover o va a estar soleado, ¿cachai? incierto. No es una palabra como con, bueno, en fin, la tenemos que buscar. Tarea para la casa. Ah, Tarea para la Ujú. casa. Qué bacán.
Igual está bueno esto que quizás, claro, como no se trata de llegar a un acuerdo, sino que de llegar a un acuerdo contigo mismo nomás, y desde ahí poder transitar desde esa autenticidad de lo que tú vayas resonando con los otros Yes. en esta red que somos en la vida. Eso. Así que sonríe nomás, po, Así que Bella. sonríe como nomás, como darle un cierre. darle un Om. cierre, Namaste. quizá. Y Estamos agradecer. vivos. Estamos Como- vivos. Agradecer lo que la gente nos esté escuchando, que esté disfrutando de Igual y Todes, que Y que nos lleguen los nos comentarios. llegue. Ah, yo pensé que la Yeye estaba diciendo algo, como que me estaba haciendo señas. Estoy Y yo, ¿qué me quiere decir? No entiendo. Perdón. Yo dije, me pasé, ¿qué dije? Ah. Censura en vivo. Ya esto no va a ir, y ahora sí. Ahora sí. No, pucha, se me fue. Agradecer. Mucha, agradecer. Ah, no, Agradecer. agradecer que el apaño de toda la gente que nos ha escuchado con Iguali. Como eso. Sí, tenemos más de 70 reproducciones. Así que ¡Woo, woo, woo! muy felices. No somos narcisistas, ¿no? Ahora, ¿qué música de fondo va a ir? Va a ir ahora. No sé, ¿qué quieren? Lo que queráis. ¿Qué va a ir? Un mantra. Lo que queráis. Un mantra, Ah, sí. un mantra. Un mantra Pero electrónico. sánscrito. Ah, te cachai. Sí, un mantra Un electrónico. tribal. Electrónico. Ay, quiero decir que sí, que gracias por conectar con nosotros en este momento. Y bacán, si algo les abrió puertas, bacán, si encontraron que estamos hablando pura lecera y en realidad no están ni ahí. Súper, súper todo. Todo acá. ¿Ah? Gracias por escuchar Rico, buena onda. todos los Rico. comentarios. Con besitos, nos vamos con besitos. Ya vamos con besitos. Adiós, adiós. Con buscamos, ya.